¿Cómo están ustedes, hermanos y hermanas de Espiritual Televisión, que ven nuestro programa Conversando? Hoy estoy con una hermana de iglesia que está candidata a concejal por la ciudad de Limache. Vamos a conocerla más en profundidad y les sigo recordando con todos los programas que este es un programa que usted vote informado, para que usted sepa por quién va a marcar esa rayita y sepa qué logra con esa rayita. Recuerde que al marcar el voto usted está decidiendo quién lo va a gobernar por 4 años y que esas personas van a decidir sobre su ciudad, sobre los fondos y sobre el arreglo y el mejoramiento de todo lo que hay alrededor de su casa. Que el barrio sea mejor, que los accesos sean mejor, mejor transporte, mejor seguridad, más agradable su entorno. Entonces hay que tener cuidado cuando uno va a hacer la lista, informarse, ver la lista de candidatos y ver quién está más cercano a nuestra iglesia o a su creencia para poder decidir. Hoy me encuentro con la hermana María Esther Álvarez. ¿Cómo estás, María Esther? Gusto tenerte en Espiritual Televisión. Vas candidata a concejal por Limache. Efectivamente. Voy al tiro del grano. ¿Por qué te decías ser candidata a concejal por Limache? El Señor me tomó del pelo. Se me dio este espacio en Limache, espacio que yo en un principio rechacé. Soy mamá, tengo 2 hijos, tengo un marido al cual dedico tiempo, y la verdad es que al momento de casarnos ya habíamos tomado con anterioridad la decisión de que yo me iba a preocupar de los niños y de la casa. Mi marido me dijo: no te preocupes, la verdad es que a ti nada te va a faltar, pero creo que es indispensable que los niños tengan una mamá en casa y yo también tener una señora en casa con la tranquilidad de que ella es la mejor para ellos. Y la verdad es que en parte por un llamado al servicio público que me hizo un amigo y que me hizo también mi marido, que ya hace mucho tiempo hizo caso a este llamado, es que accedí. Dios me dijo: si te está dando esta oportunidad de servir, yo creo que tú tienes dedos para el piano, esperemos que yo haya escuchado bien, eres una mujer preparada y te conozco, accede a esta posibilidad y trata de ganarte el cariño y la confianza de la gente. Marieta, tú eres egresada de Derecho de la Universidad Católica. Sí. Muy preparada, digamos, y no es de hoy día que estás trabajando con la gente. Estás acompañando a tu marido, que es Jaime Barrientos, el hermano Jaime Barrientos, que es concejal de Valparaíso, pero hoy día vamos a hablar de su señora. ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cómo llegas a este encuentro con el Señor? Es una historia bonita y distinta. Yo te diría que a mí el Señor me eligió. Ahí podemos ver que no siempre va a haber una persona que te va a hablar del Señor, sino que el Señor tiene sus propios caminos. Mi familia es católica. Yo fui a un colegio católico en Santiago, al Colegio Compañía de María de Seminario. Y en ese colegio al cual ingresé en la enseñanza media, me pasaban historias. Tú te informabas. Y dentro de la historia que me pasaron la Reforma Protestante. Cuando tú tienes esa posibilidad... Pero estamos hablando de un colegio que es riguroso, digamos. Católico. Católico. Sí, pero por muy riguroso que sea ese colegio en, digamos, los pero contenidos... tiene buena formación religiosa, eso es lo que te estoy diciendo, que tú, además de tener la religión católica, tenían historia informada, o sea, te van preparando a este camino. Efectivamente, de hecho te obligaban a ir a misa todos los lunes, te confirmaban en el colegio. Había monjas en el colegio y obviamente tus papás tienen que, digamos, ser católicos, confirmados, casados por la iglesia para poder ingresar a un colegio de esas características. Y hablamos de casados por la iglesia católica, correcto, no evangélica. Pero a mí el Señor, en su oportunidad, me hizo sentido y me dijo: aquí hay algo raro. Y la verdad es que tú estudias y ves que Calvino, Lutero nunca pensaron en dividir la iglesia. Su objetivo era volver a la iglesia, que hasta el momento era su iglesia, al camino correcto. Y la verdad es que la iglesia vemos que sigue en los mismos caminos. Tal vez no con cosas tan brutales como las que siguieron en su oportunidad, pero sí con cosas que nosotros los cristianos, digamos, no podemos aceptar. Por eso estamos donde estamos. ¿Pero dónde hace clic este llamado al Señor? ¿Dónde dices tú? Porque ahí tú dices, algo no me hace clic, digamos, algo no me da juego. ¿Pero dónde encuentras al Señor así como, sí, Señor, aquí estoy, yo soy hermana o voy a profesar tu fe cristiana como tú quieras? En que yo tuve una relación directa con el Señor. ¿En el colegio ya? Sí, en mi oración. ¿Sí? En ese lugar donde nadie más te ve. Yo tenía una relación face to face con el Señor, como dice alguna gente.
y por lo tanto no requería un sacerdote ni a una iglesia, que por lo demás me hablaba cosas que a mí no me hacían mucho sentido. En este camino, de alguna manera, tuve una nana también que era evangélica, y yo tenía la oportunidad de hacerle algunas preguntas, y me hacían sentido las respuestas que ella me daba. Pero donde yo vivía no había iglesia evangélica. El tema es que hace 14 años yo ingresé a la Universidad Católica de Valparaíso, donde estudié Derecho, soy egresada de dicha universidad, y en esa universidad yo conocí al que actualmente es mi marido. Él me invitó a la iglesia la semana de conocernos, y él pensó, esta niñita va a salir arrancando de acá, que ha sido toda su vida católica. De hecho, mi papá es muy católico, mis hermanos eran acólitos de una iglesia en Santiago, mis 2 hermanos, de Monseñor Vicente Ahumada. Esos eran los caminos de mi papá. Y yo no arranqué, aún estoy acá, en nuestra iglesia. Y digo nuestra iglesia porque independiente de la cantidad de denominaciones, formas y multitud a veces de manifestaciones que se den en nuestra iglesia, tenemos algo común, un tronco común, un camino común que es el de Cristo. Tú te congregas en la iglesia John Church, digamos, eres hermana de iglesia, participas de la iglesia, vas a la iglesia. Yo voy a la iglesia con mis hijos y mi marido los domingos, a la reunión de las 10 de la mañana. Ahora estamos empezando a ir a la de las 11:30 porque en realidad la escuela dominical funciona a esa hora. Y uno finalmente tiene que pensar en los hijos. María Esther, la política es difícil. Tú ya eres esposa de un político conocido, digamos, muy respetado en el medio, pero genera un montón de problemas de estar en la política. Todo el mundo se fija en ti, no puedes dar un paso, todo el mundo piensa que tienes que ser ejemplar, no puedes hacer nada. ¿Cómo vives entrar en el mundo político? ¿Cómo vives la política? Con consecuencia. Siempre somos observados, porque Dios siempre nos observa, y nos observa no solo nuestras acciones, sino que conoce nuestro corazón. Entonces, decir que en esto estamos siendo observados y que porque estamos siendo observados tenemos que actuar de una manera, no es muy cristiano. Yo creo que el verdadero cristiano actúa siempre igual, lo vean o no. Por lo tanto, mis acciones hoy y en el futuro van a ser las mismas que he tratado de tener siempre, que son las que estén de acuerdo con Dios. Y yo también se lo comento a la gente. Yo no me debo a ustedes primero. Primero que nada yo me debo a Dios y a mi conciencia. Siento tu corazón como palpita cuando hablas del Señor. Sí. ¿Cómo oras tú? ¿Cómo te encuentras con Él? La verdad es que yo en eso comparto varias manifestaciones de los hermanos cristianos. Muchos dicen, yo estoy en mi casa y estoy cocinando y estoy orando. Entonces probablemente el pastor va a decir, no, usted tiene que hincar su rodilla y va a estar orando. O hay gente que dice, yo voy en el auto y voy manejando y voy orando. Entonces la gente dice, pero ¿y cómo no va a chocar? Yo creo que efectivamente uno ora en silencio y muchas veces guardado y sin otras preocupaciones. Pero yo creo que la vida es una vida que tiene que ser de oración, en la que tú constantemente te estás relacionando con Dios, en la que tú sabes que Dios te ve y siempre está contigo, y tú estás en esa confianza. Por lo tanto, la comunicación es momento a momento. Y yo llamo a esa vida, que tiene que ver con una vida en la que tú sabes que estás con el Señor, no a tu lado, no arriba, no abajo, sino que desde dentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. María Esther, en este compromiso social que tú tienes con la gente, ¿qué es lo que más te duele? En Chile o en el mundo, ¿qué es lo que te da una profunda tristeza ver o sentir? La desesperanza, la pobreza espiritual. Vemos muchas veces que hay demasiada confusión, que las personas escuchan demasiadas voces, que las personas están dispersas, y esto los lleva muchas veces a no actuar en consecuencia, a esperar que otros les solucionen sus problemas y no tener una participación activa en la resolución de sus problemas, en no mirar hacia donde tienen que mirar, que finalmente es hacia Dios. Creo que mi iglesia ha tenido un rol fundamental en esa materia. Podemos ver cómo muchas iglesias pequeñas y también grandes reúnen a la familia y son finalmente una pequeña lamparita donde estén, iluminando a todos sus vecinos. Creo que también son ellos los que finalmente están construyendo nuestro país, de alguna manera. Tú te das cuenta cómo estas familias en sus hijos impregnan el sentido de la obediencia, del trabajo, del sacrificio y del entregarse al otro, ¿ya? Entonces tú ves que donde la iglesia está, no hay droga, no hay destrucción de la familia, hay trabajo.
porque además eso es importante. La cultura cristiana es una cultura del trabajo y del esfuerzo. No es una cultura del vaya a tocar puertas, vaya a pedir, espere que lo ayuden, sino que la palabra, digamos, del cristiano siempre es una palabra de victoria. Y la victoria consiste en ir a buscar y ganarse las cosas, ¿ya? Entonces, para mí, que la verdad es que nunca me ha faltado nada, es un tremendo testimonio de la Iglesia ver cómo familias de muy escasos recursos, con esfuerzo, con trabajo, con perseverancia, con austeridad, han logrado educar a sus hijos. Tú ves familias en las que los padres viven de sueldos muy precarios y sus hijos hoy son profesionales, técnicos, personas de emprendimiento. Y felices. Y felices. Feliz. María Esther, en este camino a la concejalía, estamos conversando con nuestra hermana María Esther Álvarez, candidata a concejal por la ciudad de Limache. Para ustedes recuerden, en este camino en la concejalía, ¿cómo ves Limache hoy día? ¿Cómo ves hoy día Limache? Digo, me encanta Limache, una persona que siempre voy a Limache, y te voy a dar mi imagen primero. Me tocó ver algo que me molestó, pero profundamente, porque uno ve los árboles, va a descansar un poco a una ciudad rural, bonita, y de repente encontré una bodega, no te voy a dar el nombre de lo que es, pero un tremendo supermercado que rompía todo lo que había en ese sector. ¿Qué pasa en Limache? No sé si es tu visión la que tengo yo. Yo me vine hace 14 años a estudiar Derecho a la Universidad Católica de Valparaíso, me casé, me quedé en la región, y como familia estamos construyendo un proyecto precioso, en el cual debo hacer un agradecimiento público a nuestro Señor, que nos ha bendecido. Y la verdad es que tenemos un oasis ahí dentro de lo que yo considero que es el cielo de alguna manera, más cercano que tenemos. Y la verdad es que tal vez porque vengo de afuera, es que veo un enorme potencial en esta ciudad, potencial que no ha sido explotado, que no ha sido valorado, y que espero poder trabajar para que el día de mañana sí se valore, sí se le dé ese lugar y sí se proyecte como comuna, ¿ya? Escuchamos constantemente que Olmué es una comuna guasa. Y yo siempre le pregunto, ¿y qué es lo que es Limache? ¿Qué es lo que es Limache? Claro, no sé de paso para Olmué o es algo, claro. Pero por supuesto, y estamos perdiéndonos, digamos, un tremendo mercado de inversión, de fuentes de trabajo, que tienen que ver con proyectar la comuna. Tenemos que tomar esta especial identidad que tiene esta comuna, que es una comuna de alguna manera guasa, y de alguna manera explotar el concepto de lo que yo he denominado cultura patria. En cultura patria yo quiero involucrar lo que tiene que ver con todos los deportes chilenos, digamos, el rodeo, lo que es la rienda, porque no todo el mundo le tiene que gustar el rodeo, pero sí la rienda también es muy bonita. El caballo chileno, que es una raza que necesita protección, ¿ya? Porque es un caballo espectacular. Lindísimo. Espectacular. Es un animal que genera una cierta empatía con quien lo conoce, ¿ya? Y yo me incluyo dentro de ellos, ¿ya? La rayuela, la cueca, el folclore, todo lo que tenga que ver con, digamos, los este juegos tema de la tradicionales, correcto. Ya, las payas. Y en eso yo, la verdad es que estoy muy interesada en algo que tenga que ver con una especie de estadio, pero de lo que tenga que ver con las manifestaciones culturales chilenas. Pero ¿qué está me pasando? Encantaría algo así. Que Limache fuera la capital regional, a lo mejor, de las manifestaciones chilenas. Pero ¿qué está pasando en Limache que se ven estas construcciones? Construyen nomás. No hay una previsión, lamentablemente, Limache no tiene un plan regulador. Hay un esbozo de plan regulador antiquísimo y que la verdad ya no responde a las necesidades actuales de la ciudad, que es una ciudad tremendamente atractiva. De hecho, tú mencionabas que vas y es muy bonito Limache y se ven algunas cosas que no llegar en el metro, mucho. Antes de uno llegar en el metro, la estación, te da otro aire, hay otra cosa en Limache. Claro, y la verdad es que, bueno, ahí mencionaba otro tema que lo vamos a conversar después, pero lo que falta es esta visión de cuidar nuestra ciudad y cuidar nuestro patrimonio y cuidar su identidad, que por lo demás da para mucho porque tú podrías explotar esa identidad. Y digamos, eso traería, digamos, mucha gente que hoy día está de paso y que buscarían obtener algo ahí, un descanso, algo hermoso que hoy no están obteniendo. O sea, mucha gente está comprando en Limache, hay harta oferta inmobiliaria por esa imagen que tú me das, digamos, rural, de descanso, pero nos estamos dando cuenta que se está perdiendo eso. ¿Cómo se defiende eso? ¿Cómo se defiende eso? Por lo pronto y rápidamente, yo solicité hace 2 semanas que se declarara Monumento Nacional la estación de Limache. Correcto. La estación de Limache data de 1872, es una estación hermosísima, pero no tiene protección especial. Tú cuando logras esta declaración, obtienes todo lo que tiene que ver con un potenciamiento del área, de zona típica.
esto podría alguien decirme, pero es que esto podría protegerse a través de un plan regulador. Sí, pero de aquí a que tengamos un plan regulador, quizás cuánto tiempo va a pasar y requerimos una protección urgente del área, porque estamos finalmente hipotecando el futuro de mañana. Correcto. De nuestros hijos, de las personas que valoran Limache, de los turistas y de todos los chilenos que quieran disfrutar de Limache. O sea, queremos ver Limache siempre bonito, lo queremos ver en fotos, esa es la idea. Exacto. Si no va a quedar solamente en fotos. Va a quedar solamente en fotos, y por lo demás, yo siempre digo que es mejor anticiparse a la enfermedad, y una medida preventiva importante es tener un plan regulador. Luego, Este plan regulador queremos que pueda defender Limache en su imagen rural, y esto, como el que tú hiciste, digamos, protección de Limache, de la protección como monumento, ¿cierto? También genera nuevos empleos. Porque una de las cosas que hay en Limache, que me he dado cuenta yo, que hay mucha juventud que está metida en la droga. Limache es uno de los puntos que tiene harta droga. Pero porque no hay oportunidades de trabajo. ¿Cómo se generan estos trabajos en este nuevo plan regulador? ¿Qué ves tú ahí? a ver, lo importante del plan regulador es que yo ordeno la ciudad, ordeno su crecimiento, de manera tal que el crecimiento explosivo que ha tenido en los últimos años no disminuya la calidad de vida tanto de los limachinos como de aquellas personas que han decidido hoy tener a Limache como su segunda casa o como su casa de retiro. Ya hay muchas personas que han decidido que Limache sea la comuna que los acoja en sus últimos años, precisamente por todas las características de calidad de vida, de atención, digamos, médica a los adultos mayores, porque existe un hospital geriátrico en Limache, y muchas cosas más que, digamos, hacen atractiva a la comuna. Por lo demás, llegamos en tren a Limache. Hoy vemos que mucha gente ha tomado Limache como una opción de descanso y se van a lo que se llaman las parcelas. ¿Ya? También ha crecido la ciudad. ¿Ya? Y cuando tú finalmente cuidas la ciudad, potencias un área, también puedes, digamos, darle un destino turístico a esa ciudad. Tú la proteges y eso trae inversión, ¿verdad? Tú traes mucho consumo de turistas, por ejemplo, que podrías darle efectivamente una cara rural a la ciudad, que yo creo que eso es importante, ¿ya? Eso genera empleo. Algo muy importante, porque en Limache, digamos, la gente lo ve, faltan empleos, porque sus hijos están estudiando hoy. Y muchos de los que han salido finalmente tienen que tomar el tren y estudiar en Viña, estudiar en Valparaíso. Eso no puede ser, ¿ya? Siempre va a ocurrir, pero también tenemos que crear opciones en Limache. Cuando hablamos de una ciudad rural, no estamos hablando de una ciudad que no sea moderna, estamos hablando de una ciudad que tenga todo lo moderno, buenos hospitales. ¿Estás trabajando en el proyecto del CEFAM? ¿O tienes un proyecto para el CEFAM de Limache? Aquí hay un tema. El alcalde Daniel Morales, que hoy, digamos, está en campaña y por lo tanto hoy nos vemos con un administrador municipal, firmó ya el decreto antes de, digamos, empezar su nueva campaña, que vamos al CEFAM. Y yo espero que esto avance lo más luego posible y se implemente de la mejor manera posible. El gobierno regional ya aprobó los fondos necesarios para lo que tenga que ver con la construcción e implementación de dichos CEFAM. Pero no solo es importante tener los recursos y que estén las intenciones de que el día de mañana el CEFAM exista. Es muy importante la contratación que se haga, la selección de personal, porque no solo requerimos profesionales idóneos, que tengan un tremendo currículo, que sean simpáticos, sino que también necesitamos personas que tengan un real llamado al servicio público. Y en ese sentido, llamo a todos los limachinos a preocuparse de cuáles van a ser las nuevas contrataciones. Porque nosotros no solamente necesitamos un profesional, sino que necesitamos una persona que genere cierta empatía con el paciente que va a encontrarse frente a él y que sea capaz de ponerle un yo al problema del otro. Eso quiere decir tomar el problema de su paciente como si el problema le ocurriese a él, a su madre, a su hijo, a su hermano. Y eso no se ve siempre. De hecho, ese es uno de los grandes problemas de los servicios públicos en general. Es un reclamo de la gente, ¿eh? Existen muchos servidores públicos por los cuales uno se puede sacar el sombrero, pero también ves muchas veces personas que acuden a un determinado servicio público solicitando una atención y la persona que es el servidor público, entre comillas, tiene cero recepción hacia su problema, cero empatía, y muchas veces la persona se siente humillada, se siente poco respetado en lo profundo de su ser, porque ellos abren su corazón, se presentan obviamente porque tienen una necesidad ante un servicio público y lo que obtienen finalmente en muchas ocasiones es un portazo. María Estel, yendo al mundo Chile lo que está pasando, tú eres egresada de Derecho, o sea, me vas a dar una respuesta un poquito más directa. Estamos viendo muchos casos de pedofilia, muchos casos de femicidio y las leyes no se cambian. La gente está pidiendo leyes más duras, leyes más fuertes. ¿Por qué no hay cambio de las leyes? Yo creo que muchas veces el sentido de urgencia está determinado por las protestas, está determinado por el populismo, está determinado por votos.
porque finalmente la estructura que se le da a muchos servicios también tiene que ver con las autoridades democráticamente elegidas. Y en ese sentido muchas veces las personas democráticamente elegidas tienen un enorme temor en las medidas que toman. Y las toman calculando, digamos, el beneficio que tiene que ver con un conteo numérico de votos. En un país democrático como Chile, esto se ve. La cultura cívica, digamos, ¿Pero tú a crees veces está equivocada. faltan leyes más fuertes, más duras? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y qué falta para esa voluntad? Yo creo que falta que las personas que toman las decisiones hoy las tomen de manera informada y separando tal vez su necesidad personal de lo que es el bien común. ¿Cómo vas a luchar tú, ya siendo concejal en la ciudad de Limache, contra la presión de tu partido, de los votos, de lo popular y tus principios cristianos? ¿Cómo vas a mantener esa línea? Porque estamos viendo que ha pasado muchas veces que la gente elige un candidato, vota por él, porque es azul, y después ese candidato se transforma en verde. Bueno, para mí es una muy buena pregunta, ya la he respondido en muchas ocasiones. A mí en más de alguna ocasión me han dicho, usted es de la UDI. Y yo he respondido, no, yo soy de Cristo. Soy independiente de la UDI, una candidata independiente de la UDI. Y participo de la UDI porque para mí es el partido de inspiración cristiana por excelencia. Así de sencillo. Es el partido que cree en principios, no en valores. La diferencia entre principio y valor es que el principio es inmutable. Es como una roca. Y yo creo que entiendes lo que estoy queriendo decir. Me queda clarísimo. No es como el valor. El valor es una cuestión que cambia, depende de los tiempos. ¿Nunca te ha pasado que la gente te dice, pero hace tiempo se pensaba que los homosexuales estaban mal, pero hoy depende de lo que piense la gente? Exactamente. Y Cristo y lo que predicó Cristo hace 2000 años es actual y no cambia. Son principios. Los cristianos, por lo tanto, creemos en principios, no en valores. Y por lo tanto, aunque el 99,9% de las personas opinen que lo rentable políticamente es una cosa y que por lo tanto uno tiene que hablar de esa manera, yo no lo voy a hacer, porque yo me quedo con el 0,1% y adhiero a ese 0,1% que está firme en lo que Cristo dice. Y a eso estamos llamados los cristianos, a cimentarnos sobre la roca. María Esther, la educación es algo que está revoloteando un poco en Chile. La juventud está pidiendo mejor educación y que sea sin lucro, que son... No quiero preguntar sobre el lucro ni lo que hacen los chicos, el valor de la educación, la importancia de la educación. A ver, obviamente la educación es lo que te da libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de opinar, libertad de elegir, libertad para vivir. Porque cuando tú no tienes educación, muchas veces te pueden ofrecer un pollo y tú vas a vender tu vida por un pollo. ¿Qué es lo que quiero decir? Muchas veces a las personas se les ofrece un tremendo premio o un incentivo, una fiesta, una bailatón, una comida, y con eso se ganaron el voto de alguien. Entonces, ¿qué es lo que se dice? ¿Sabe qué? Esta persona es muy humana, esta persona siempre está con nosotros, la podemos ver siempre. Y la verdad es que yo le digo a la gente, a ver, usted se comió el pollo y el pollo pasó. A usted lo que le queda es lo que depende de esa autoridad. Y esa autoridad, por ejemplo, van a depender cómo funcionan los servicios en su comuna. Su hijo se enferma y necesita ir al médico, necesita que lo atiendan, necesitan probablemente que le den remedio. Y no que le den cualquier remedio, que le den la mejor atención posible. Por lo tanto, usted rechaza el pollo y pregúntele a la persona que lo está invitando qué es lo que propone en relación a ese punto. Y hay gente que dice, ¿usted por qué regala Biblias? Porque hay gente que me pregunta, ¿y usted qué me va a regalar o qué me va a dar o qué me va a ofrecer? O regáleme un pollo o regáleme una paloma o un kilo de leche. Y yo le digo, si usted quiere algo, le regalo una Biblia. Entonces la respuesta que he dado es que si de 100 Biblias que yo doy, una cae en buenas manos, la verdad es que ya me siento pagada. Y esto, al menos para mí, tiene que ver también con un tema de que como familia hemos invertido para estar en esto. Nosotros no vivimos de esto, al contrario. Nosotros tenemos que trabajar para poder, digamos, financiar esta actividad y además tenemos que trabajar para comer, por lo tanto tenemos que trabajar mucho más que otros y sabemos y asumimos el costo de que hacerse campaña no es barato
Uno tiene que pagar por los espacios, uno tiene que pagar por lo que es papelería, uno tiene que pagar por los carteles, palomas, por la instalación, tienes que pagar porque gente también trabaje contigo. Y está bien, lo asumimos, es uno de los costos de asumir esta actividad como servicio público. Y gracias a Dios, Él nos ha bendecido y no nos falta nada. Y nos provee para, digamos, destinar fondos a este tema, ¿ya? Pero también darle un sentido de que hay algo que hacemos y que va a quedar. Pero esa profundidad que tienes tú, te escucho hablar y me impresiona, digamos, la firmeza que tienes en tus principios. Y los cristianos, entre comillas, y voy a, digamos, a colgarme un poco de palabras de un pastor muy querido para mí, Alejandro Lara, al que le mando un enorme abrazo. Y decimos, cuando nosotros somos cristianos, nosotros morimos a nosotros mismos. Y a nosotros no vivimos para nosotros, Cristo vive en nosotros. Asimismo, cuando tú le pegas a un muerto, por ejemplo, a él no le duele. Si a uno le dan, no le duele, porque quien vive en nosotros es Cristo. Entonces, para todo en mi vida soy así, y creo que si soy cristiana, la consecuencia me llama a vivir para Cristo, y que todos mis respiros y todo lo que yo hago sean para Él. Y también aquí hay un punto de que a mí Dios muy pequeña, viví como a los 8 años, yo estaba en una iglesia católica, era el mes de María, en la iglesia, digamos, de Lourdes, aquí en San José con Agua Santa, yo vivía al frente. Dios me dijo de repente, tú me debes todo. Yo me arranqué, me fui corriendo a mi casa, no entendí el sentido de eso, pero eso ha sido algo que ha estado siempre en mi vida. Y es que yo todo lo que soy es de Él, y todo lo que Él me da es de Él, y por lo tanto me lo está entregando en la administración. Y creo que las posibilidades de vida que yo he tenido, las bendiciones que Dios me ha dado en la vida son de administración, no son mías. Eso no quiere decir que yo voy a salir a la calle a repartir todos mis bienes, sí, sino que atienda al espíritu real, lo que Cristo le decía al rico cuando le preguntaba ¿qué puedo hacer por ti? Y es a que tú finalmente no eres nada y todo lo que tienes es mío. Y en la medida que tú sepas que todos los dones, todas las bendiciones, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de tener 2 piernas, la posibilidad de tener 2 hijos sanos, todo está a mi disposición, tú vas a entender lo que es realmente ser cristiano. Yo creo que tenemos una futura pastora, estoy mirando, más allá una pastora en la política, digo yo. Creo que es muy importante, digamos, tener claro por quién uno va a elegir como autoridad. Si yo fuera limachino, no tendría opción, ¿ya? Más allá, digamos, de conocerte con tus principios como egresada de derecho, con tu valor de familia, pero tienes un valor, un amor por Cristo que traspasa tu piel hacia afuera, y creo que eso es muy importante. Damos un minuto para poder saludar a nuestros auspiciadores que nos permiten tener este programa al aire. Voy a saludar a Ópticas Ebenecer, que está entre la Viña 104 aquí en Viña del Mar, y la Óptica Hidalgo en Echevers 224 también en Viña del Mar. Recuerde que si usted elige sus productos, nos ayuda a evangelizar, nos ayuda a llegar a más personas. También para la iglesia, cuando necesite material para la escuela dominical, material para la escuela de jóvenes, o para compartir con sus amigos, puede ir a CLC, Centro de Literatura Cristiana, que está entre la Viña con Viana. Pero si quiere averiguar qué tienen esos locales, puede entrar a la página www.clcchile.com. Y te mandaron unos regalos de CLC, tus hermanos de CLC, a mi hermana María Esther, el libro Más que un carpintero, ¿ya? Para que lo puedas compartir o lo puedas leer tú misma y te pueda ayudar en tu camino, no te voy a decir de búsqueda, porque tú estás con el Señor, se nota, digamos, hay una presencia del Señor al lado tuyo aquí fuerte. Y también te entrego una Biblia para que tengas en tu concejalía, si Dios quiere que estés en ese puesto. Creo que hoy día conocimos a la señora, voy a hablar de una familia, que está elegida por el Señor para gobernar. No soy profeta, no soy pastor, solamente un animador, pero lo he sentido aquí. Creo que si tenemos buen ojo los cristianos y sabemos elegir nuestras autoridades, podemos mejorar nuestro país. Y depende de nosotros, no del otro, mejorar el país. Nosotros ya hemos llamado a ayudar al otro. Ayudémoslo con esa rayita, eligiendo bien a nuestras futuras autoridades. María Esther, ha sido un grato placer tenerte aquí. Te he conocido más en profundidad, yo te conocí un poco años antes, pero nunca tanto en esa profundidad. Creo que tienes al Señor en tu corazón, pero arraigado con todos los problemas que tenemos en la vida, pero tú lo tienes ahí presente. Es importante hacer un llamado, eso sí, a discernir, a evaluar a quién tenemos frente nuestro, a saber qué es lo que piensa, cuál es su nivel de preparación, y si finalmente tenga la capacidad para hacerlo bien. Porque yo voy a decir que hay gente que puede sentir que lo puede hacer muy bien, pero
no todo el mundo tiene la empatía y tiene la fuerza para hacer caso al llamado al servicio que se requiere para esto. La verdad es que requiere de grandes energías. A mí Dios me ha dado siempre gran energía. Soy una persona que en el colegio la sufría bastante, déficit atencional, bien dispersa, bien inquieta, soy de las que no se quedaba quieta, que hacía sufrir a mis profesores, a los que les mando un tremendo beso, porque yo participé mucho de colegios públicos y siempre me tuvieron paciencia y me cuidaban a pesar de ser muchas veces la número 47 del curso. Entonces, discernir, también yo creo que hay que poner en oración esos temas. Yo creo que no basta solo con creer que estamos ante un hermano, hay que ponerlo, digamos, en el corazón este tema, en consulta al Señor, y así tomar una decisión segura de lo que estamos haciendo, porque es una decisión importante que afecta tanto sus vidas como la de su comunidad, comunidad a la que decidimos amar y a la que estamos llamados a servir. Y una gran manera de servir es preocupándonos de quiénes son nuestras autoridades y separar las simpatías, el aspecto físico, la profesión, la religión que profesan, de lo que tiene que ver con el servicio que efectivamente puedan prestar mañana en su comuna en este caso. María, te agradezco por estar en el programa. Hemos conocido a una mujer de principios hoy día. Gracias por estar en nuestro programa y también agradecemos a nuestros hermanos haber estado acompañándonos en este pequeño programa que permite que usted vote informado. Gracias por estar con nosotros.